Buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir el tema de genética. Este tema que vamos a ver en esta clase lo hemos incorporado este año y ya les voy a ir dando las razones del porqué de esa incorporación. Solamente de decirles que, de acuerdo al cronograma que ustedes tienen disponible, la bibliografía que corresponde a esta clase es un artículo de libre acceso, el cual está subido al aula virtual, así que lo tienen allí disponible. Lo que tenemos que ver en esta clase es lo que corresponde a epigenética. La clase pasada vimos en detalle cómo se transmite la información genética. Dijimos que la misma se transmite a través de el ADN, ¿sí? Que podemos decir en general que justamente su función es la transmisión de la herencia, en tanto que el ARN, la función, es la expresión de la herencia, por cuanto en el ADN está la información necesaria para sintetizar las distintas proteínas que van a hacer que se exprese la herencia de una manera o de la otra. También dijimos que esa herencia se da o se transmite a través de las células sexuales, los óvulos y los espermatozoides, que las mismas son células haploides, en tanto tienen la mitad de cromosomas, 23 cromosomas, y que al unirse en la fecundación, conceptos que vamos a ver un poco más adelante, se produce la fusión de los dos núcleos y por lo tanto los dos cromosomas, los dos genes que componen cada uno de los cromosomas, uno del padre y uno de la madre, se complementan y allí se reconstituye la diploidía, en tanto que el nuevo individuo va a tener ya la dotación completa de cromosomas, esto es los 46 cromosomas. También dijimos el concepto de genoma, definido como el conjunto de genes que constituye a un ser vivo. En el caso del hombre, vimos que una cantidad alrededor de los 30.000 genes. Y definimos el concepto de fenotipo, aquella o las manifestaciones externas que surgen de la interacción de este genoma de los genes con el ambiente. Les cuento que, como vamos a ver más adelante, las primeras teorías de la evolución, fundamentalmente la teoría de Darwin, sostenía que los cambios evolutivos necesitan muchos, pero muchos años para pasar de una generación a la otra. Sin embargo, y ahí viene la importancia de este tema de epigenética, cada vez hay más evidencias. Primero surgieron en algunos seres vivos inferiores. Luego empezaron a aparecer algunas evidencias, no solamente en estos seres vivos, sino también en el ser humano, que justamente algunos cambios hereditarios no necesitaban mucho tiempo, muchos años, como decían algunos evolucionistas, sino que se transmitían de generación en generación. Y allí se puso la importancia en cómo el ambiente puede afectar la expresión de nuestros genes. Eso es lo que trata la epigenética, en el sentido que como algunos cambios hereditarios en la expresión de los genes, recuerden que la expresión de los genes hace referencia otra vez a la síntesis de una determinada proteína. Entonces, hoy en día se están acumulando evidencias en el sentido que muestran que el ambiente puede, de alguna manera, o factores ambientales puede de alguna manera, y vamos a ver cuáles son esas maneras, al menos las que se saben hasta ahora, afectar esa expresión de nuestros genes. El concepto de epigenética como subdisciplina o rama de la biología fue introducido por Conrad Waddington. Él allá en el año 42 introduce este concepto en el mundo de la biología y a partir de ese momento innumerables estudios se han sucedido. Conrad define la epigenética como la rama de la biología que estudia la interacción causal entre los genes y sus productos. Recuerden que los productos de los genes, ya dijimos, son las proteínas.
de los cuales emerge el fenotipo final. El fenotipo, también ya lo dijimos, es las apariencias, o sea, lo que tiene que ver con la expresión de lo que surge del genotipo, los genes, y en este caso el ambiente. ¿Cómo surge esta cuestión? Bueno, allá luego de la Segunda Guerra Mundial, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, en la zona occidental de Holanda ocurrió un hecho bastante triste para la humanidad, en el sentido que se produce una situación de hambruna generalizada, donde las personas que atravesaron esta situación prácticamente lo único que comían eran pan y papas. A finales del 44, la Segunda Guerra Mundial finalizaría un año después, pasaron de ingerir de las recomendadas casi 2.000 calorías hasta 900 calorías, y finalmente el año siguiente apenas unas 700 calorías diarias, lo cual tuvo como consecuencia la muerte de muchísimas personas, se calcula más de 30.000 personas, y finalmente la hambruna, una vez finalizada este hecho tan traumático para la humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial, la hambruna finalizó. ¿Cuál fue el acontecimiento que generó esta situación tan dolorosa para la humanidad en relación a la epigenética? Sucedió que generaciones posteriores de las personas que nacían de algunos de las personas que lograron sobrevivir a esa hambruna, de alguna manera quedaban afectadas, ya sea el peso al nacer o con distintas patologías, fundamentalmente lo que era el asma. Lo que de alguna manera está implicando que el efecto del hambre en las madres de ese momento, de alguna manera se había transmitido a las generaciones siguientes hasta afectar incluso a los nietos. De acuerdo a los postulados que se tenían en ese momento, esto era prácticamente imposible porque, insisto, eh, los cambios evolutivos, ya sean positivos o negativos, tardaban mucho más tiempo. En cualquier caso, esto despertó el interés de muchos investigadores, sumado que Conrad ya había propuesto este concepto de epigenética, ¿sí? Y a partir de allí se desencadenaron una serie de experimentos en este sentido. Comencemos con el desarrollo. Todas las células somáticas, recuerden que cuando decimos células somáticas hacemos referencia a las células del cuerpo, excepto los óvulos y los espermatozoides. Todas las células eh, contienen el mismo material genético en relación a la secuencia de ADN, ¿sí? Recuerden que una secuencia de ADN está determinada por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina. Ahora bien, si bien es cierto que todas las células somáticas de un organismo tienen el mismo material genético, puesto que todas ellas provienen de una única célula, que es el huevo o cigoto, ya sea una fibra muscular, ya sea una neurona, tiene un programa de expresión génica diferente. ¿Qué significa esto? Bueno, que los genes de las células musculares eh, tendrán la receta para sintetizar proteínas que les sean útiles a los músculos, puesto que están allí. En tanto que la neurona tendrá el ADN de la neurona, expresará o sintetizará proteínas que sean necesarias para el desarrollo de la neurona o las conexiones entre neuronas. ¿Se entiende? Entonces, cada una, si bien todas tienen el mismo material genético, puesto que vienen de una única célula, cada una expresa distintas proteínas de acuerdo a la necesidad de cada una de esas células. De tal manera que esa expresión distinta hace que únicamente se expresen los genes que necesita en el momento que se requiere. Entonces, algunos genes son expresados únicamente en momentos concretos del desarrollo, solo en algunos tipos celulares y no en otros.
Las neuronas, por ejemplo, tienen una alta expresión de proteínas durante el desarrollo del cerebro y en los primeros años de la infancia. Luego, no es que no sigan teniendo expresión de sus genes, sino que en cierta manera disminuye. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que todas las células tienen el mismo material genético, sin embargo, expresan distintas proteínas y sumado a eso, expresan en distintos momentos que el organismo lo requiere. ¿Sí? Eh, de tal manera que algunos genes son expresados en algún momento, otros son expresados en otro momento. Entonces, la epigenética es esta disciplina, esta rama de la biología, que basándose en una regulación de la expresión génica, acuérdense, regula en todo caso la expresión de los genes, regula si los genes se expresan o no. Si se expresan, significa que se sintetiza una proteína en particular que solo le va a ser útil a esa célula. Entonces, regulan la expresión génica que no está relacionada con las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina. Digamos entonces que no altera las bases nitrogenadas, porque esa es la información original que traemos de nuestros progenitores. No va a ser ahí la modificación, la regulación, sino que más bien la regulación va a estar dada con la organización estructural, ¿sí?, que los genes adoptan dentro del núcleo celular. Básicamente, eso nos está indicando que los genes adoptan distintas organizaciones dentro del núcleo. En función de esas organizaciones, algunos genes se expresan y otros no. Entonces, la epigenética va a regular allí, no las bases nitrogenadas, sino la organización que adopte dentro del núcleo un gen en particular. Por lo tanto, lo central que ustedes deben comprender de este tema es que nuestras propias experiencias desde el ambiente pueden marcar nuestro material genético. No es que lo van a modificar, lo marcan. No modifican las bases nitrogenadas, sino que de alguna manera lo marcan. Y esa marcación implica que un gen va a alterar su expresión génica, va a sintetizar proteínas o no. ¿Está bien? Y esas marcas, y aquí está lo central, pueden ser transmitidas a generaciones futuras, incluso a nuestros hijos o nietos. De tal manera entonces que el trabajo central de la epigenética es esclarecer cómo, cuándo y por qué se regula la expresión de los genes. Acuérdense que la expresión no va a ser a través de las bases nitrogenadas, sino con la organización estructural. ¿Y de qué manera entonces el ambiente influye sobre esta expresión? Entonces, la epigenética se referencia a los cambios que son heredables en la expresión génica que no van acompañados de cambios en la secuencia del DNA, del ADN. O sea, no se cambia la receta original de la base nitrogenada de adenina, guanina, citosina y timina. Eso no se toca. Lo que en todo caso se va a cambiar o se va a marcar es la organización que adopta un gen en el núcleo. Esa organización puede definitivamente alterar la expresión de un gen. Entonces, el entorno, vamos a hacer referencia a la edad, a la dieta, al tabaco, por ejemplo, carcinógenos, el ejercicio, el estrés, la dieta, el tabaco, infecciones, la inflamación, todos ellos, factores ambientales, de alguna manera entonces van a regular la expresión de los genes. ¿Cómo lo van a regular? Aquí están las dos formas de regular. Van a activar o inactivar un gen, lo cual finalmente dará lugar al fenotipo. Fíjense en que incluso se habla de una vida epigenética que comienza desde la preconcepción, porque traemos marcadores epigenéticos de ya nuestros padres, desde el momento que somos embriones, porque hay un desarrollo celular que tiene un instructivo epigenético que justamente heredamos de nuestros padres. Durante la lactancia y el periodo escolar, donde el epigenoma es muy flexible a cambios ambientales y nutricionales. Allí, por ejemplo,
Se ha visto como la dieta materna apoya, modifica, genera cambios epigenéticos. En la adolescencia, el adulto joven, el medio ambiente y la nutrición, y eso va a tener consecuencias en la herencia de generaciones futuras que puedan tener este individuo. Ya en el adulto maduro, en el adulto mayor, los cambios epigenéticos van a modificar el riesgo heredado de la aparición de distintas enfermedades y la calidad de vida. Por lo tanto, estos cambios epigenéticos se transmiten o vienen ya de la generación eh, que justamente va a dar lugar a un nuevo individuo y se van a transmitir a generaciones siguientes. Por eso se habla de una vida epigenética. Entonces, ya queda claro entonces, mediante mecanismos epigenéticos ambientales que no modifican la secuencia de nucleótidos del ADN, sino que más bien se tiene la capacidad de marcar qué genes deben ser expresados, en qué grado y en qué momento. Estos son los tres mecanismos que ahora lo vamos a ver: la metilación del ADN, la modificación de las histonas y los microARNs. Ahora los desarrollamos en detalle cada uno de ellos. Por lo tanto, la otra característica que ustedes deben tener en cuenta es, uno, que a diferencia de la información registrada en la secuencia del ADN, o sea, adenina, guanina, citosina y timina, los cambios epigenéticos no son estáticos y se pueden modificar a lo largo de la vida de la célula. ¿Se entiende? A lo mejor una célula es marcada por un cambio ambiental y finalmente después es marcada por otro cambio ambiental. O la otra característica es que la epigenética es reversible, en el sentido que muchos de estos cambios, estas marcaciones, no son estables a lo largo de toda la vida, sino que se pueden modificar e incluso volver a lo que era anteriormente. Entonces, la epigenética son las alteraciones heredables en la expresión génica que no son acompañadas por cambios en la secuencia del ADN. Es un cambio en el fenotipo que es heredable, pero no involucra mutaciones en el ADN. La receta original sigue allí siendo original. Y ya les dije los principales mecanismos: la metilación del ADN, la modificación de las histonas o los microARNs, que ahora los vemos. Entonces, ¿qué es el epigenoma? El genoma humano ya dijimos que es la colección completa de ADN. Aproximadamente unas 3.000 millones de pares de bases, adenina, guanina, esas son las pares de base. Lo que hace que efectivamente cada individuo sea algo único. Ya dijimos que el ADN contiene las instrucciones, la receta para sintetizar las proteínas. Esto está claro. Entonces, bien, ¿qué es el epigenoma? El epigenoma son los compuestos químicos y proteínas o etiquetas químicas, estas marcaciones que yo les decía, que se van a unir, que pueden o no unirse al ADN, ¿sí? Y que van a regular la expresión de los genes. Ya dijimos que la expresión puede ser la activación o desactivación de un gen, ¿sí? De tal manera que efectivamente cuando estos compuestos epigenómicos son o pueden ser factores ambientales, ya lo dijimos: el tabaco, carcinógenos, la dieta, ejercicio, etc. Estos compuestos epigenómicos, cuando se unen al ADN y modifican su función, acuérdense que no modifican las bases nitrogenadas, marcan el genoma, perdón. Y esas marcas, ya dijimos que no cambian la secuencia del ADN, sino que en realidad cambian la manera en cómo las células utilizan las instrucciones del ADN. ¿Sí? De tal manera entonces que el epigenoma son cambios estructurales en el genoma, ¿sí? No es que cambien la secuencia del ADN del genoma, ¿sí? Pero sino que más bien cambian la expresión de ese genoma. Y allí en este epigenoma influyen variables ambientales, la edad, por supuesto, variaciones que son aleatorias y por supuesto todo lo que tiene que ver con
el medio ambiente intra y extracelular y modelos o formas específicas de cada uno de los tejidos, en el sentido que decíamos anteriormente, la expresión va a depender de cada una de las células de nuestro organismo. Otra cosa que deben tener claro que el epigenoma difiere entre las poblaciones celulares del organismo, el momento de desarrollo o estado de salud. ¿Se acuerdan que decimos al inicio que cada una de estas células, células del tejido adiposo, muscular, melanocito, la neurona, las células sanguíneas, todas tienen el mismo genoma, porque todas derivan de una única célula, que es el huevo cigoto, resultante de la fecundación? Ahora bien, tienen distinto epigenoma. ¿Por qué? Porque los factores ambientales no van a incidir en ellas de manera igualitaria. Además, recordemos que, como yo les decía anteriormente, que hay momentos del desarrollo. Por ejemplo, las neuronas son muy activas durante el desarrollo, ¿sí? Entonces, esos momentos del desarrollo, donde hay una intensa actividad de algunos de estos tipos de células, definitivamente las hace más sensibles a cambios ambientales. Además, también es cierto, y cada vez hay más evidencias, que dependen del estado de salud, ¿sí? Una persona que tiene una patología de base, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, hipertensión, diabetes, hace que sus células, no todas por supuesto, sino muchas de ellas sean más sensibles justamente a estos cambios epigenómicos. Entonces, vamos hacia los mecanismos epigenéticos. Ya debe quedar claro entonces que el epigenoma modifica la expresión del genoma a través de estos dos mecanismos. No modifica las bases nitrogenadas, sino la expresión a través de estos dos mecanismos. Silencia genes, ¿sí? De tal manera que directamente un gen no se va a expresar, y si un gen no se expresa, recordemos que la consecuencia es que una proteína no se sintetiza. Y la otra manera de regular a los genes es la activación de un gen. En este caso favorece la expresión de un gen. Entonces se entiende que a lo mejor la receta original o el ADN, un gen estaba o se tenía que expresar. ¿Se entiende? Sin embargo, factores ambientales influyeron o regularon a ese gen de tal manera que se silenciara y no se exprese. Por el contrario, quizás algún gen estaba silenciado, no expresaba distintas proteínas en un momento clave del desarrollo. Sin embargo, por mecanismos epigenéticos, de alguna manera ese gen se activó y empezó a expresar las distintas proteínas que él puede sintetizar. En particular, dijimos que hay tres mecanismos a través del cual el ambiente puede regular la expresión de los genes. También debe quedar claro entonces que el epigenoma, como el genoma está compuesto de todos los genes de nuestro organismo, el epigenoma está formado por estas etiquetas químicas o estos compuestos químicos que proceden del ambiente, fuentes naturales como los alimentos o artificiales, claro está, como drogas, medicinas o, por ejemplo, plaguicidas. Estas etiquetas químicas, estos compuestos químicos, ¿sí? Que ya dijimos provienen de cuestiones naturales como la dieta, el ejercicio o artificiales, van a modificar el genoma a través de tres mecanismos. Uno, metilación del ADN. ¿Sí? Ese es el primer mecanismo. La metilación del ADN afecta directamente al ADN, no cambiando las bases nitrogenadas, ya está claro, pero lo afecta de manera directa. ¿Por qué? Fíjese que consiste en la adición, se suma una modificación bioquímica concreta. ¿Cuál es esa modificación bioquímica concreta? Se suma un grupo metilo a los nucleótidos que componen la secuencia del ADN. No la modifica, no la toca, pero sí le suma a
la secuencia de bases nitrogenadas le suma un grupo metilo. Se sabe que esa modificación se realiza principalmente sobre las citosinas, aunque existen investigaciones que muestran también que las adeninas pueden metilarse también. En cualquier caso, el metilo, ahí está la fórmula química, carbono, hidrógeno 3, se suma, se añade a una base, y lo importante que ustedes deben tener en claro es que ese metilo le agrega un nivel extra de información a esa base nitrogenada. ¿Sí? Ya dijimos que en organismos superiores está restringida básicamente la base citosina, aunque también existen evidencias que a las adeninas podría tener un importante papel. En cualquier caso, la metilación del ADN, fundamentalmente cuando hablamos de la adición de un grupo metilo a una base de citosinas, se asocia con la desactivación de genes, o sea que el resultado, de acuerdo a esto que veíamos, es la silenciación de un gen, ¿sí? Se previene la expresión de un gen. Observen que estos grupos metilos son adquiridos fundamentalmente a través de la dieta. Entonces, la metilación del ADN, ¿sí?, significa que los grupos de citosina, luego de la metilación, se suma este grupo metilo. La consecuencia es que este gen, anteriormente o antes de la metilación, normalmente se expresaba, o sea que sintetizaba proteínas. Luego de la metilación, el resultado es que no se expresa. El gen se silenció y por lo tanto ciertas proteínas no se van a expresar. ¿De dónde podemos incorporar estos grupos metilos? Bueno, alimentos ricos en folato. Folato es el ácido fólico, la vitamina B9, varias verduras, frutas cítricas, el pomelo, la naranja, mandarina y la fresa, frutilla, frambuesa, son fuentes naturales de este metilo. La vitamina B12 también presente en los pescados, en algunas carnes, la leche y los huevos, también puede donar de alguna manera estos grupos metilos al metabolismo. En cualquier caso, aquí queda claro entonces cómo algo que está en la dieta se une a una base del ADN y la modifica, ¿sí? Se entiende entonces que no modifica la receta o la conformación original, sino que le suma un grupo metilo por fuera, y eso tiene como consecuencia que un gen que antes se expresaba ahora no se exprese. El segundo mecanismo es la modificación de histonas. Aquí dice 2, pero en realidad son 3. Me olvidé de cambiarlo. Es la modificación de histonas. ¿Se acuerdan que el mecanismo de recién afectaba al ADN de manera directa? En este caso, las histonas o este mecanismo afecta al ADN de manera indirecta. Las histonas, hagamos un repaso. El ADN son cadenas de nucleótidos, la doble espiral, antiparalela, ¿sí?, que están dispersos en la cromatina, el material genético contenidos por la membrana nuclear, que sabemos que una vez que la célula se va a dividir por mitosis, se condensan y allí aparecen los cromosomas. Sin embargo, el ADN no está solo en, en el núcleo en forma de cromatina. El ADN está unido a ciertas proteínas, eh, son muchas proteínas, no solamente está la histona, hay varios grupos de histonas. En cualquier caso, la función de las histonas justamente es unir a las distintas moléculas del ADN, ¿sí? Esa es la función que tiene. Por lo tanto, cuando vemos un cromosoma, veremos efectivamente el ADN condensado junto con las histonas. Eso es el rol que tienen normalmente las histonas. Como son proteínas,
Recuerden ustedes que las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Entonces, lo que modifican, o el mecanismo epigenético que modifica las histonas, justamente lo que modifica son algunos aminoácidos específicos, no todos, pero sí modifica algunos. ¿Cómo lo modifica? En este caso, adiciona, suma grupos acetilo, metilo también, o fosfato. Fíjense en que hay muchos de estos grupos. ¿Está bien? Entonces, la proteína histona se ve modificada en algunos aminoácidos por la suma de estos grupos químicos. ¿Sí? De tal manera que esta modificación de la histona va a modificar la expresión de los genes, por eso modifica indirectamente, porque no modifica el ADN del gen, sino que en realidad modifica la histona. Ustedes deben saber que las histonas, ¿sí? Como unen las moléculas del ADN, justamente definen la conformación de la cromatina. Y esa conformación de la cromatina va a permitir la expresión o no de algunos genes. Entonces, cuando se modifica la histona por la adición de estos grupos químicos, se modifica la conformación de la cromatina y por lo tanto eso influye en la expresión de algunos genes. También aquí se ha visto fundamentalmente que algunos genes que eran activos, o sea que sintetizaban proteínas luego de la modificación de las histonas, dejan de sintetizar proteínas. Por lo tanto, estamos hablando de un mecanismo de silenciación de genes. El último mecanismo son los microARN. Recuerden que el ARN tiene tres tipos. El ARN ribosomal, que trabaja o lleva a cabo su función en los ribosomas, sintetizando las proteínas. El ARN de transferencia, que como el nombre lo indica, transfiere, trae los aminoácidos necesarios para sintetizar una proteína. Y el ARN mensajero, que el mismo es capaz de ingresar al núcleo, traer la información del ADN. Recuerden que el ADN no sale del núcleo. Ese proceso de pasar la información del ADN al ARN mensajero, recordarán que se llama transcripción. Se transcribe el mensaje del ADN al ARN mensajero. De tal manera que, en este caso, los ARN pequeños también se meten allí en el núcleo y afectan al ADN de manera directa. ¿Por qué? Porque pueden afectar las regiones donde se produce la transcripción. ¿Sí? Ese es un mecanismo que afecta directamente el ADN. También se sabe que estos microARNs, que son muy chiquititos, de allí el nombre, se pueden unir con distintas proteínas de tal manera de silenciar este proceso de transcripción. Otra vez, el resultado mayoritario de los microARNs es que pueden silenciar la expresión de una proteína. Entonces, lo van a afectar o lo van a regular de manera directa en el ADN o de manera más indirecta aquí ya directamente cuando se va a sintetizar la proteína. Entonces, para hacer un resumen, los mecanismos epigenéticos hacen referencia a los cambios de la expresión del ADN sin que se modifique la secuencia génica. Dijimos que hay tres mecanismos: la metilación del ADN, donde se agregan a las bases citocinas pequeños grupos metilos y silencian la expresión de genes. Esta es una intervención directa. La modificación de las histonas es una modificación indirecta, puesto que se modifica la conformación de las histonas, lo cual tiene como consecuencia que se modifique la conformación de la proteína y por ende se regule, se modifique la expresión de algunos genes.
Y los microARNs, una intervención directa, también indirecta, ¿sí? En el sentido que alteran los procesos de transcripción. Esto es el pasaje del mensaje del ADN al ARN mensajero. En cualquier caso, todos estos mecanismos están indicando o son el resultado de adiciones o modificaciones de químicos que provienen del medio ambiente, ¿sí? De la dieta, de sustancias artificiales, pero en cualquier caso provienen del ambiente. Entonces, pueden ser hormonas sintéticas, agentes contaminantes, drogas como el alcohol, el tabaco, fármacos, deficiencias nutricionales. Aquí estamos poniendo factores más negativos, pero también pueden ser positivos, ustedes ya lo saben. Se van a traducir en mediadores químicos, en moléculas químicas como los metilos, por ejemplo, que van a ayudar a la liberación de hormonas, neurotransmisores, enzimas, etcétera, que a través de estos tres procesos, la metilación, la acetilación, fosforilación, bueno, son distintos mecanismos, por ahora nos quedemos con estos tres que vimos recién, que inciden en el ADN y las histonas y que definitivamente son los principales responsables que en el núcleo de cada célula, recuerden que esto va a afectar no solamente distintos tipos de grupos de células, sino también fundamentalmente en distintas etapas del desarrollo. Entonces tiene como consecuencia que algunos genes se escondan, se silencien, no expresen las proteínas que tienen que expresar o, por el contrario, queden expuestos y activos y en ese sentido sí expresen la proteína que deben expresar. Algunos ejemplos: alérgenos. Fíjense en que acetila las histonas, deacetila las histonas, distintos mecanismos, microbios metilan el ADN, el humo del tabaco metila el ADN, deacetila y acetila las histonas, el aceite de pescado deacetila también las histonas, la obesidad se sabe que metila el ADN o el estrés metila el ADN. Otra vez, podríamos hacer una larga lista de distintas variables ambientales que se sabe que directamente o indirectamente modifican la expresión de los genes, ya sea activándolos o silenciándolos. Ahora hablemos de esta herencia epigenética. Recordemos lo que dijimos al inicio, que anteriormente se consideraba que algún cambio era necesario que pasara un tiempo muy largo para que se transmitiera a la generación siguiente. La herencia epigenética supone que se borran, ¿sí? O que en todo caso hay un borrado incompleto de esas etiquetas, de esos marcadores. ¿Por qué se dice que lleva una herencia no mendeliana? Justamente la herencia mendeliana es la que yo les decía, se transmiten los genes de padre y madre a hijo, tal como fueron recibidos de sus progenitores. La herencia epigenética supone una herencia no mendeliana, puesto que la información que transmite esta madre a su hija no es exactamente igual a la que transmitió su madre a ella. ¿Por qué? Porque hay algunas etiquetas epigenéticas. Estos marcadores quedan. Se sabe que no se borran del todo, ¿sí? Quedan algunas marcas epigenéticas. Por lo tanto, esto quiere decir que la experiencia que tuvo esta madre en forma de etiquetas epigenéticas, en forma de estos marcadores, estas marcas en el gen, que ya dijimos que se produce a través de estos tres mecanismos, puede pasar a la futura generación. Por eso se dice que lleva una herencia no mendeliana. Esta herencia epigenética, ya les decía al inicio, está muy demostrada para plantas, invertebrados, y en mamíferos, si bien es cierto que hay cierto escepticismo, cada vez hay más pruebas que ello ocurre. Entonces la pregunta que surge es si el epigenoma se hereda.
Ya sabemos que el genoma se pasa de padre y madre a los descendientes y de las células cuando se dividen, ¿sí? Ya sea mitosis o meiosis, a la próxima generación. Sin embargo, se sabe que el epigenoma, que recuerden que estaba constituido por estas marcas epigenéticas, se sabe que una parte del epigenoma efectivamente se borra cuando los padres pasan su genoma a sus descendientes. Pero bajo ciertas circunstancias que están bajo investigación, se sabe que algunos de esos marcadores químicos, algunas de esas marcas, ya sea del ADN o de las histonas, eh, en particular de los óvulos de los espermatozoides, porque efectivamente, ¿de qué serviría que existan marcas en las células de la piel, por ejemplo? Obviamente no las estaríamos transmitiendo a nuestros hijos. Efectivamente, esas marcas deben estar en los óvulos y en los espermatozoides. Pues bien, se ha visto que algunos de estos marcadores químicos, ya sea en el ADN o en las histonas, en los óvulos y en los espermatozoides, definitivamente no se borran y pueden pasar de esa manera a la siguiente generación. De tal manera entonces que una parte del epigenoma se pasa a la próxima generación de células, ¿sí? Lo que efectivamente ayuda a que se sigan especializando o por el contrario, ¿sí? Si estamos hablando de marcas que no son buenas para la salud, en todo caso se irá deteriorando justamente la expresión de esos genes. Entonces, el sellado genómico hace referencia a que nuestro genoma ya sabemos que contiene dos copias de cada gen, una de la madre, otra del padre. Interesantemente, en un número pequeño de genes, solo se activa la copia de la madre y en otros grupos de genes solo se activa la copia del padre. Esto es lo que se conoce como impronta genómica, ¿sí? Cuando se activa solo un grupo de copias de la madre o solo un grupo de copias del padre. Interesantemente, el epigenoma distingue entre estas dos copias que tienen impronta, si se activan, o si no tienen impronta, si no se activa. Incluso se sabe que determina cuál es la copia activada. En cualquier caso, fíjense en que algunas enfermedades son causadas por esta impronta genómica que es anómala. Bueno, es un nombre complejo, no os lo voy a decir, pero bueno, es un trastorno asociado con hipercrecimiento corporal, mayor riesgo de cáncer, el síndrome de Prader-Willi, se asocia con el deficiente tono muscular, hambre constante, lo cual lleva a una obesidad. Y este quizá un poco más frecuente, el síndrome de Angelman, es una discapacidad intelectual, así también como dificultades en el movimiento. En cualquier caso, la figura que ustedes pueden ver allí, estamos hablando de 3 generaciones de mujeres. La generación 1, una mujer que fuma mientras ella está embarazada. Se sabe que el humo del tabaco, como vamos a ver ahora, puede inducir cambios epigenéticos, pero en 3 generaciones, ¿sí? A la vez, en ella misma, porque el humo del tabaco genera cambios epigenéticos en nuestro cuerpo. En su hija que aún no ha nacido, en su hija que ya ha nacido y en particular sus células reproductivas, por lo tanto, también directamente en los nietos, ¿sí? Aquí vemos cómo se transmite de generación en generación estos cambios epigenéticos. Esto lo habíamos visto al inicio, aunque todas tienen el mismo genoma, los marcadores químicos en el ADN y las histonas se pueden reorganizar. ¿Se acuerdan que yo les decía que eh, el epigenoma es reversible? Por lo tanto, el epigenoma puede cambiar durante toda la vida de una persona. Y recuerden que para que se transmita este epigenoma, esos marcadores deben existir en las células sexuales. Si no, obviamente, no se va a transmitir y allí, bueno, se perderán esos cambios epigenéticos. ¿Qué hace que el epigenoma cambie? Bueno, ya debería quedar claro también el estilo de vida, factores medioambientales como fumar, la dieta, algunas enfermedades infecciosas.
Lo cual, bueno, generan respuestas químicas, lo cual a su vez producen cambios en el epigenoma. Hasta aquí venimos diciendo cambios positivos, pero también ya está claro que puede haber cambios que pueden ser perjudiciales. Sin embargo, las actuales investigaciones sostienen que, si bien es cierto que algunos de estos cambios epigenéticos pueden ser perjudiciales para la salud, todos coinciden que la capacidad de este epigenoma para adaptarse a las presiones de la vida, dieta, ejercicio, estrés, lo que sea, parece ser una condición necesaria para una salud humana, bueno, justamente saludable. Entonces, eh, hay muchos estudios genéticos, estudios generacionales, y en distintas poblaciones humanas se ha observado que el estilo de vida, por ejemplo, de los abuelos, puede tener consecuencias fenotípicas en los nietos. Esto que yo les decía inicialmente de esa situación dolorosa para la humanidad que fue la hambruna en Holanda. Se habla de efectos generacionales, los cuales claramente no pueden ser explicados por mutaciones genéticas, porque las mutaciones genéticas efectivamente, o sea, las mutaciones en las bases nitrogenadas, los cambios en las bases nitrogenadas, eso sí, llevan muchísimo tiempo, muchos años. Por lo tanto, estos efectos generacionales de un abuelo a su nieto, obviamente no se explican por mutaciones genéticas, sino que se explican más bien justamente con estos cambios eh, epigenéticos. Por allí uno escucha que, bueno, qué sé yo, no sé, el abuelo era, y el nieto salió igual que el abuelo, o el nieto tuvo o padece cierta patología que tenía el abuelo, bueno, ese tipo de cuestiones, muchas de ellas efectivamente pueden ser explicadas por la dominancia o recesividad de un gen, pero muchas cuestiones también aparentemente se explican por estos cambios, eh, más que nada epigenéticos. Hay que hacer referencia a, ¿se acuerdan que yo les decía que hay una vida epigenética? Sin embargo, la herencia epigenética o el momento del desarrollo de un bebé es sumamente sensible a los factores ambientales. Cuando yo digo ambientales, estoy diciendo o haciendo referencia a factores intrauterinos, pero el ambiente intrauterino puede ser muy afectado también por factores extrauterinos. ¿Está bien? Por lo tanto, se sabe que el epigenoma es muy vulnerable a factores ambientales durante la embriogénesis. La embriogénesis, como vamos a ver, es el periodo donde básicamente surgen todos los órganos que forman parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Y porque la síntesis de ADN es muy alta y efectivamente los patrones de metilación del ADN que se requieren para ir formando los distintos tejidos, los distintos órganos, son establecidos en este periodo. Por lo tanto, se sabe que modificaciones epigenéticas causadas, ya les digo, por el ambiente nutricional del embrión y del feto, el neonato, eh, ambiente nutricional que a su vez es afectado por el ambiente externo, están directamente involucradas en la etiología de algunas enfermedades en los adultos. Fundamentalmente la calidad y la cantidad de nutrientes disponibles para el feto hace que muchas veces el epigenotipo determine que se expresen genes que son heredables o se silencien otros genes. En ese sentido, entonces, hablemos de la epigenética y la patología. Ya decíamos, el periodo prenatal es quizás uno de los periodos más sensibles donde ocurren cambios epigenéticos. Ya dimos la razón por la gran cantidad de síntesis de ADN que se necesita. En cualquier caso, hay muchos estudios que muestran que existe una asociación importante entre la condición nutricional materna y la presencia, por ejemplo, de retardo de crecimiento intrauterino. Eso a corto plazo y a largo plazo
se produce o hay estudios que indican una asociación fuerte con algunas enfermedades crónicas, como algunas enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Y efectivamente se han descubierto, hay muchas evidencias que han ocurrido mecanismos, como ya mencionamos, como la metilación del ADN o modificación de las histonas, asociadas siempre a estos eventos que decíamos recién. El periodo postnatal también es un periodo de alta sensibilidad epigenética, y fíjense que aquí hay muchos estudios que muestran una asociación alta también entre la calidad de vida familiar, en particular el vínculo materno y el desarrollo de algunas enfermedades a lo largo de la vida. A ver, aquí entiendan que no estamos hablando de una causa directa, se está hablando de asociaciones, se está hablando de predisposición, que junto con otras circunstancias dan el desarrollo de estas patologías. Por ejemplo, se ha visto una asociación entre el vínculo materno débil, deficiente, con un incremento de respuestas autonómicas y endócrinas en la adultez. Eso implica mayor cantidad o menor liberación, por ejemplo, de algunas hormonas. Entre algunas patologías que contarían con una base epigenética está la obesidad, hipertensión, intolerancia a la glucosa, depresión, ansiedad, adicciones coronarias. Fíjense en la enorme cantidad de eh, patologías. Insisto que no es que están causadas directamente por estos cambios epigenéticos, sino que en todo caso se sabe que eventos del periodo postnatal de alguna manera influyen en el desarrollo posterior de estas patologías. La otra cuestión que se ha estudiado mucho es el cáncer. Hay un montón de tipos de cáncer que son causados por cambio en el genoma, pero también en el epigenoma, o otros tipos de cáncer también relacionados a cambios en ambos, ya sea en el genoma como en el epigenoma. Se sabe que cambios en el epigenoma activan o desactivan genes que participan en la proliferación de células. Recuerden que el cáncer en realidad es justamente una proliferación de células que no se detiene, pero también puede ser en la respuesta inmunitaria, en el sentido que el mismo sistema inmunológico de la persona controla esa proliferación. Cuando fallan esos mecanismos, ya sea una proliferación masiva de células o la falta de control del sistema inmunitario, para destruir el tumor pueden surgir, bueno, justamente los distintos tipos de cánceres. Hay un tipo de tumor cerebral, glioblastoma se llama. En este caso, fíjense en que se utiliza una droga, o por supuesto no importan estos nombres, pero esa droga destruye las células cancerígenas justamente al agregar grupos metílicos al ADN. Justamente se acuerdan que la metilación del ADN era uno de los mecanismos. Bueno, esto es simplemente como un ejemplo más para que ustedes vean cómo se asocia a la patología. Y el último ejemplo que les traía en relación a lo que es la patología es el síndrome de Rett. Se sabe que cuando se muta ese gen MCP2, que codifica para una proteína que se une a regiones metiladas, provoca justamente muchos casos de este síndrome de Rett. El síndrome de Rett se dice que afecta exclusivamente a mujeres, sin embargo, a los hombres también. Lo que pasa es que como está asociado al cromosoma X, y el hombre al solo tener un cromosoma X, eh, por lo general son niños que fallecen antes de nacer. En el caso de la mujer, como tiene dos cromosomas X, uno puede de alguna manera compensar al otro. Sin embargo, es cierto que el síndrome de Rett es bastante grave, por cuanto la niña aparentemente tiene un desarrollo normal, esperable, los primeros meses, y después, al año, un poco más, un poco menos, empieza a perder todas esas habilidades que había adquirido. Eh,
incluso nunca puede desarrollar el lenguaje y empieza a tener convulsiones muy severas asociadas a un deterioro cognitivo muy severo. Hay como un periodo ventana de silencio donde la niña no puede adquirir ninguna otra función y comienzan a tener distintas malformaciones óseas, lo cual finalmente lleva a que la niña tenga una corta expectativa de vida. Bueno, más allá de la clínica, ya les decía, el síndrome de Rett, en muchos casos, sostienen los investigadores que se debería, o los mecanismos epigenéticos ayudarían a la aparición de esta patología. Bien, como para hacer entonces un resumen, la clase fue corta, ya la terminamos, pero complementamos lo que vimos la clase pasada sobre genética, en el sentido que aparentemente no todos o la herencia genética implica el paso de los genes tal como son heredados de nuestros progenitores, sino que en realidad aparentemente también estaríamos heredando cambios epigenéticos, o sea, variables ambientales que a través de tres mecanismos, la metilación del ADN, la modificación de las histonas y los microARNs, modifican la expresión de genes de nuestros padres y madres, que de alguna manera se modifican también o dejan marcas en las células sexuales, esto es los espermatozoides y los óvulos, y las heredamos nosotros. Todas las evidencias indican que en los seres vivos más superiores, como el ser humano, más complejos, también estarían presentes y todo apunta a que estos cambios epigenéticos serían también necesarios para una mejor adaptación a el medio ambiente. La bibliografía que ustedes tienen sobre este tema, ya les dije, está en el aula virtual, es de libre acceso y establece una relación justamente de estos que estamos diciendo, lo que son los cambios epigenéticos y el desarrollo esperable de una salud mental adecuada. Bien, nada más por hoy. Nos estamos viendo en el Meet, en el horario de consulta. Recuerden cuando escuchen la clase ir anotando las dudas, así el miércoles a las 9 las podemos resolver. Cuídense y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Que anden muy bien.